Venga, le cuento, la voz de la nueva ciudadanía. Esta semana estuvimos conversando con Verónica Mendoza, una cusqueña antropóloga, ex candidata presidencial del Perú por el Frente Amplio. Verónica fue escogida candidata del Frente Amplio luego de ganar las elecciones ciudadanas y abiertas hechas por la agrupación. Nos contó su experiencia como una de las candidatas más jóvenes sobre lo que propusieron como Frente Amplio a la ciudadanía, sobre la paz de Colombia y un poco más. Venga, conversamos. El Frente Amplio se ha mostrado como un espacio bien importante social y político y ha mostrado que, digamos, que uno de sus ejes y uno de sus principales metas es la reivindicación y la defensa de los derechos. Esto lo podemos ver reflejado en un trabajo juicioso que has tenido en el Congreso en cuanto a la defensa de los derechos de la mujer y en cuanto al tema de género. ¿Cómo ha sido ese trabajo de reivindicar los espacios y los derechos de la mujer en una sociedad como la peruana? Difícil, pero yendo a lo primero que tú decías, ¿no? Para nosotros lo esencial en la propuesta del Frente Amplio es recuperar este sentido común por el cual en el centro de nuestras preocupaciones debe estar la persona humana, la dignidad humana, frente a una lógica en la cual más bien se ha puesto por delante las inversiones como un fin antes que como una herramienta para garantizar bienestar para las personas, ¿no? Y las grandes inversiones se han ido promoviendo incluso a costa de los derechos de la gente, ¿no? Y esa es una cosa a la cual queremos darle un giro para volver a poner a la persona humana en el centro de nuestras preocupaciones y de las políticas públicas, ¿no? Y claro, parte de eso es efectivamente la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Ha sido muy difícil, en tanto parlamentaria en estos últimos años, reivindicar esa agenda, porque además a mí me tocó estar en un Congreso muy conservador, muy machista, donde las leyes que iban en el sentido de darle mayores derechos a las mujeres terminaron siendo bloqueadas, ¿no? Entonces hemos tenido una cosa un poco curiosa, que es que en la ciudadanía hemos avanzado muchísimo, abriendo mentes, abriendo corazones en estos temas, pero en el Parlamento las reformas han quedado bloqueadas, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué pasó con la iniciativa ciudadana de despenalizar el aborto por violación? Es justamente, ¿no? Ese es un tema, ese es un ejemplo concreto que te muestra cómo es que a través de esta campaña ciudadana que fue muy activa en las redes sociales, en los territorios, en la calle, se logra avanzar muchísimo en la ciudadanía. Las últimas encuestas te decían que 60% de la población peruana estaba a favor de la despenalización del aborto en caso de violación sexual. Lamentablemente en el Parlamento no logramos que esta norma fuera aprobada, ¿no? Apenas pudimos hacer que se empezara a implementar el protocolo para el aborto terapéutico, que tú sabes tiene que ver con salvaguardar la vida de la mujer, ¿no? Cosa a la cual no te podrías oponer, ¿no? Apenas avanzamos en esto, pero en el tema de la despenalización en caso de violación sexual, lamentablemente no se pudo aprobar en el Congreso, pero sí en el ámbito ciudadano yo creo que se ha avanzado muchísimo y hay terreno para que en el próximo Congreso este debate se vuelva a abrir y ojalá podamos aprobar esta norma, ¿no? Claro. Bueno, Verónica, tú fuiste una candidata muy joven a las elecciones presidenciales y en los discursos y en las propuestas del Frente Amplio hay un bagaje de temas como la economía, como el poder, el gobierno popular, como otra forma de hacer y ver la política, la no corrupción. Pero ¿cómo le hablaron a las y los jóvenes? ¿Qué le propuso el Frente Amplio a la juventud? Y en ese sentido, ¿ustedes creen que la juventud sí, digamos que tiene la responsabilidad de tomar por bandera las transformaciones sociales, o no es un tema generacional, sino que más bien toca dejarlo que la misma masa se vaya acomodando y dando solita? Mira, en el caso de los jóvenes, la verdad es que en nuestro país en los últimos años han tenido un rol protagónico,
¿no?, en el debate público y político. Ellos fueron quienes multitudinariamente salieron a las calles a marchar cuando, por ejemplo, se quiso dar una ley que pretendía recortar derechos laborales, en particular para los jóvenes, pero que también hubiera significado un recorte drástico para todos los trabajadores. Y los jóvenes salieron a movilizarse multitudinariamente, además en fechas increíbles, ¿no?, entre Navidad y Año Nuevo, como 6 o 7 veces, en Lima en particular, pero también a lo largo y ancho del territorio nacional, diciendo muy claramente: no somos mercancía, no somos mano de obra barata, los jóvenes también queremos tener derechos laborales, los ciudadanos deben tener derechos laborales. Fueron también los jóvenes quienes salieron a movilizarse cuando desde el Congreso se pretendió hacer como un reparto de cargos del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, que son entidades autónomas, pero que el Congreso pretendía pues repartirse como si fuera su chacra, ¿no? Y fueron los jóvenes quienes salieron a luchar contra lo que se llamó la repartija. Fueron jóvenes esencialmente quienes salieron a movilizarse en las calles para defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, sobre sus cuerpos, jóvenes que salieron en las ciudades a solidarizarse con las luchas de los pueblos indígenas o campesinos en defensa de sus territorios, de sus lagunas. Entonces, los jóvenes han tenido en realidad un rol protagónico, no es que hayamos tenido que ir a buscarlos, ellos estaban ahí. Lo único nuevo que hicimos en el frente fue reconocer ese protagonismo y no ponerlos, digamos, en segunda fila o considerarlos para lo que se los suele considerar, repartir volantes o pegar carga ladrillos, como decimos acá en Colombia, sino para que asuman el liderazgo, la representación, y hemos por eso tenido muchas candidaturas al Parlamento de gente bastante joven, ¿no?, que ha sido muy importante en este proceso, ¿no? En ese sentido, ¿usted creería que en Latinoamérica es necesario un cambio generacional en la política? ¿O que ese se va dando a medida que los procesos se van transformando y a medida que los jóvenes vamos teniendo como más incidencia en los espacios de discusión? Es complejo, ¿no?, porque sí creo que es importante un proceso de renovación en la política, que no necesariamente tiene que ver con la edad, porque valgan verdades, a veces algunos jóvenes terminan pues ganados a las lógicas tradicionales, ¿no?, caudillistas, con agendas conservadoras. No necesariamente la juventud es sinónimo de cambio, de audacia, ¿no? Suele serlo, pero no necesariamente. Entonces, creo que lo más importante es impulsar procesos de renovación y que hayan nuevas generaciones de políticos, no solamente jóvenes, sino quizás también de otras edades, pero capaces de reinventarse a sí mismos, que puedan plantear nuevas agendas, nuevas formas de hacer política, procesos democráticos radicales, por ejemplo, como los que implementamos en el Frente Amplio, con elecciones ciudadanas abiertas, es decir, donde cualquier ciudadano podía participar y elegir la candidatura presidencial, las candidaturas al Congreso, ese tipo de procesos de renovación. Bien, pues como lo dice Mojica, ¿no?, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, de espíritu o en prácticas, aunque eso es bien difícil porque digamos que hay algunos espacios que son de jóvenes a los que llegan viejos que creen que son jóvenes, sí, a tratar digamos que de untar de otras prácticas esos espacios. Es bien complejo manejar esa situación de no tener la edad como un punto clave, ¿no crees? Claro, no, es difícil, para mí misma ha sido difícil, o sea, yo no he estado libre del prejuicio, pero con qué experiencia, ¿no? Tan joven, y encima mujer, y encima provinciana, ¿no? Porque yo soy cusqueña, no soy de la capital, ¿no?, que es de donde suelen salir los liderazgos políticos, pero bueno, había que tener la audacia, había que disputar ese espacio, ¿no? Y disputar la idea de que sí, los jóvenes también tenemos algo que decir y algo que hacer para nuestro país, ¿no? Y bueno, hemos ido demostrando en la práctica y en los hechos que sí tenemos mucho que aportar. Que sí estamos preparados para incidir en nuestro territorio. Además, mira, yo solía decir, porque claro, en los medios u otros espacios me solían decir, pero ¿con qué bagaje viene usted a competir con otros candidatos que efectivamente tenían una amplísima experiencia, que habían estado en el gobierno, en diferentes cargos? Y yo decía, a ver, experiencia en robar, en corromper, no, esa yo no la tengo ni la quiero tener. Así que elijan ustedes qué tipo de experiencia quieren, ¿no? Entonces,
Sí, pues, y creo que también la ciudadanía demanda renovación en la política, ¿no? Porque sí hay un hartazgo frente a una clase política tradicional acostumbrada a hacer lo que le da la gana con nuestros recursos, con nuestro territorio, a tomar decisiones de espaldas a la gente. Y ahí había un espacio, ¿no?, para presentar una propuesta nueva que sí recoja las demandas de la ciudadanía. Hace un poco más de 4 años el gobierno de Juan Manuel Santos empezó los diálogos con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hace unos días, la semana pasada, se firmó el cese bilateral de hostilidades, que es un gran paso para este proceso de paz. Falta que se concrete una mesa con el ELN, que lo estamos pidiendo a gritos para una paz completa. ¿Cómo Verónica Mendoza lee la situación actual de Colombia en el tema de los acuerdos de paz, de la paz? Bueno, desde el Perú seguimos este proceso con mucha expectativa y mucha esperanza, porque permitiría cerrar un ciclo de violencia política en nuestra región que ha sido muy duro para nuestros pueblos, que significó miles de víctimas de todos los lados, ¿no? Por eso tenemos mucha esperanza en que, digamos, los acuerdos a los que se ha llegado hasta el momento puedan ser implementados, cosa que sabemos no va a ser fácil, y por eso creo que es importante que no solamente los actores políticos colombianos, sino desde fuera, acompañemos el proceso de alguna manera, apoyamos en lo que podamos y que también ayudemos a impulsar a que este proceso continúe con los otros actores que todavía no están involucrados, ¿no? Lograr, ojalá, que el ELN y el gobierno se sienten para también iniciar un proceso de la misma naturaleza y Colombia pueda en el más corto plazo posible encontrar una paz completa y que sea duradera, ¿no? Pero conscientes también de que no habrá ni en Colombia, ni en el Perú, ni en ningún otro lado una paz duradera, completa y certera si es que no logramos en nuestros países justicia social, igualdad de oportunidades, presencia del Estado en todo el territorio nacional, con salud, con educación, con servicios básicos. Si no hacemos eso, entonces siempre habrá el riesgo de que la violencia vuelva a aparecer o recrudecer, ¿no? Entonces, no solamente se trata de desarmar, ¿no?, a los distintos actores, sino de cerrarle el paso de manera definitiva a todo rebrote de violencia, y eso es con justicia social, con igualdad de oportunidades, con Estado presente en todo el territorio, ¿no? Y ese es el reto que asumimos también como Frente Amplio para nuestro país. Y eso también se logra cambiando el proyecto político y económico de los países, ¿no? No podemos hablar de educación de calidad y gratuita, no podemos hablar de salud de calidad y gratuita, de justicia social, con un proyecto económico y político neoliberal que ve por encima los mercados que la persona. Y frente a esto me gustaría hacer 2 preguntitas. Primera, ¿Verónica Mendoza es una política de izquierda? Yo siempre he dicho que sí, yo me identifico y me siento como izquierda, mi corazón late a la izquierda, a pesar que no provengo de esa tradición, ¿no? Pero sí asumo con mucha convicción la agenda de la justicia social, de los cambios profundos en la economía, la agenda de la profundización de la democracia, de los derechos plenos para todos, y creo que es importante, más allá de los términos que usemos, que a veces están cargados de prejuicios y de estigma, que escuchemos lo que el pueblo y la gente demanda y necesita, ¿no? Y que respondamos esas demandas concretas, ¿no? Que no siempre son, como se piensa a veces, demandas de naturaleza, digamos, material, sino que tienen que ver también con demandas por derechos, por dignidad, por reivindicación de su identidad cultural. Todo eso también es parte de los cambios que la gente reclama, ¿no? Y la segunda pregunta, en ese sentido, va, digamos que la política contemporánea está mostrando que la mejor forma de generar transformaciones en los países es con las coaliciones políticas entre izquierda y derecha, y que se saque lo mejor de cada uno para lograr transformaciones reales. ¿Usted cree que esas coaliciones debilitan a la izquierda o la mantienen en un plano político vigente?
Todo depende de a quiénes incluyes en esa coalición y con qué agenda, ¿no? Alrededor de qué agenda de cambios, ¿no? En el caso nuestro, en el Perú, por ejemplo, el Frente Amplio agrupa a distintas organizaciones sociales, políticas, de izquierda, progresistas, ambientalistas, feministas, indígenas. Y en nuestro caso es una coalición, digamos, que era indispensable para que la izquierda pudiera tan solamente existir, cosa que hasta hace poco en nuestro país no ocurría, ¿no? Por eso nuestra apuesta fue que fuera un espacio con una agenda programática clara de cambio, ¿no? De izquierda, si tú quieres, ¿no? Que luego en otro momento podamos eventualmente hacer una coalición con otras fuerzas políticas de centro, no lo descartamos, pero creo que es fundamental que haya identidades claras y agendas claras, ¿no? Porque las coaliciones no debieran hacerse alrededor de personas y sus intereses, alrededor de cargos, ¿no? Sino alrededor de una agenda concreta, ¿no? De cambios para nuestros países. Bueno, y para terminar, nosotros somos un medio de comunicación alternativo y ciudadano, y tú, ¿cuál crees que es el papel de los medios de comunicación alternativos en la política de Latinoamérica? Fundamental, esencial, y qué bueno que estén haciendo esto, lo necesitamos en nuestros países, lo necesitan los pueblos que tradicionalmente no han tenido voz en los medios de comunicación, han sido invisibilizados o estigmatizados, o los sectores que no han tenido voz, las mujeres, los indígenas, los trabajadores, los jóvenes, y espacios de comunicación alternativos como estos dan voz a ciudadanos que antes no la tenían, y eso es fundamental para una democracia verdadera. Gracias, Verónica. Venga, le cuento, la voz de la nueva ciudadanía.